Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy vamos a hacer el unboxing y review del último modelo de proyector de la marca Jaber. En este caso se trata de el Jaber Smart Projector K2S, que viene a ubicarse dentro de lo que podemos considerar gama alta, dadas sus impresionantes características. Así que bueno, espero que os guste este vídeo y os ayude a conocer un poco mejor este proyector que tiene muy buena pinta. Y como siempre, antes de hacer el unboxing y ver qué es lo que nos vamos a encontrar en la caja, pues vamos a revisar un poquito las principales características que hacen que este proyector, el Jaber K2S, sea un proyector de gama alta. Y para eso vamos a seguir un poco las características que la marca nos ha puesto en la caja. Entonces ya nos encontramos Dolby Audio. Se trata de un proyector que es capaz de trabajar con la señal Dolby Audio, con lo cual vamos a tener sonido de la más alta calidad. Y además de eso, Sound by JBL. Los altavoces que trae este proyector son altavoces de la marca JBL, una marca conocida por su buena calidad y por la alta calidad de sonido que imprime siempre a sus productos. En este caso, pues viene con dos altavoces incluidos de 10 vatios. Nos dice también que se trata, que lleva un dongle con Android TV dentro, con lo cual no vamos a necesitar de ningún tipo de fuente externa de audio para ver nuestras series, nuestras películas, lo que sea, para usarlo, dado que lleva incorporado Android TV, con lo cual podremos instalar hasta miles de aplicaciones. Y no solo eso, sino que es que además es un dongle Android TV certificado por YouTube, por Netflix y por Prime Video, con lo cual pues no va a ser necesario buscar aplicaciones raras, ni descargar APKs ni cosas de esas, sino que directamente la aplicación oficial y a tope de calidad. Y además vemos con Screencast NFC. ¿Qué significa eso? Pues que simplemente acercando el teléfono móvil al puerto de NFC del proyector, pues vamos a automáticamente transmitir la imagen desde el móvil o desde la tablet al proyector, sin cables y sin jaleos de configuraciones. NFC, lo arrimas, das OK y ya está. ¿Qué más? Vemos 800 ANSI lumens de luz, una burrada. El último proyector que revisamos en el canal tenía 450 y se veía fantástico. 800 tiene que ser brutal. Lo que veíamos del NFC, además es compatible con Alexa, con lo cual lo podemos manejar con voz. Y lo que decíamos, pues viene con el dongle Android TV con más de 7.000 aplicaciones. En definitiva, lo que os decía, estamos ante un proyector de gama muy alta. El precio, pues hombre, viene en consonancia. Su precio de tarifa está por encima de 500 euros, pero bueno, ya conseguiremos algún cupón de descuento que dejaremos ahí en la descripción del vídeo junto al enlace de compra. Es 1080p, pero escalable a 4K y también, como no podía ser de otra manera, en esta gama, en esta alta gama, pues tiene autofocus y auto keystone, con lo cual, pues lo que os digo, un proyector tope de gama para disfrutar en casa como si estuviéramos en el cine. Así que vistas las características, pues vamos a pasar al unboxing. Así que bueno, vamos a comenzar con el unboxing del Jaber K2S. Y bien, he sacado todo de la caja y lo dejo aquí expuesto para poder verlo más cómodamente, ¿no? Tranquilamente. Y bueno, pues empezamos en primer lugar con el proyector, que aquí lo tenemos. Es de buen tamaño, con unos acabados de muy buena calidad, como vemos. Luego lo analizaremos en más detalle, todo el diseño y tal. Tenemos también lo que es la caja de accesorios, en la que viene el mando a distancia del proyector, cable de conexión HDMI,
Y el típico cable de los 3 componentes, pues para conectar a dispositivos que no tengan HDMI. Y luego, por otra parte, pues disponemos de un manual de instrucciones de limpieza, vamos, es un manual de instrucciones de limpieza, que además nos trae un kit de limpieza para poder limpiar la lente y el interior del proyector, cual viene muy bien. Contamos con un kit de marca, pues que nos viene pues la garantía, manual de instrucciones, que entre otros idiomas, por supuesto, viene en español. Tenemos el cable de alimentación para alimentar el proyector, que así a priori parece un poco corto. Y por último tenemos el Android TV, el Jaco Mini, que es el dongle Android TV que incluye este Jabber digamos, de regalo, ¿no? Para tener ya disponible pues, todas las fuentes posibles de streaming o todo lo que sea necesario dentro de Android. En este caso, como vemos, nos dice aquí el cartelito que el dongle ya viene preinstalado, pues se agradece, no tenemos que trastear, y además pues viene con con su propio mando a distancia, que como vemos, pues ya incluye acceso directo a YouTube, a Netflix y a Google Play, lo cual pues nos indica claramente que el producto pues tiene todas las licencias. Pocos proyectores veremos por ahí que incluyan Netflix y YouTube ya de serie y con licencia y con tope de calidad. Y otro detalle que vemos en el mando, pues que cuenta con el botón de Google Assistant, con lo cual pues podemos pedirle o darle instrucciones con nuestra voz. O sea que, como vemos, se trata de un proyector que tiene Android TV a full, a tope. Y bien, aquí tenemos el proyector. Vemos que tiene un diseño muy premium, con muy buenos materiales, muy buenos acabados y además en un tono oscuro que la verdad es que le sienta muy bien, a mí me gusta mucho. En el frontal, pues vemos que tiene los sensores, supongo yo que estos son los sensores para infrarrojos, para onda de distancia, y también supongo que será uno de ellos sensor para el autofocus y el autokeystone. Tiene aquí el foco, ¿no?, que viene tapado, viene con tapa, que se pone y se quita de manera muy sencilla. Ahí disponemos la lente, una lente amplia. Y vemos en detalle, pues lo primero que vemos es que dispone de un pequeño alzador, ¿no?, que va con un botón para subir y bajarlo, para dar mayor o menor inclinación al proyector. Vemos la ventilación y vemos pues eso, uno de los altavoces, que recordemos que son altavoces JBL de 10 vatios, o sea que tiene que tener muy buena calidad de sonido. Y en la parte trasera pues vemos todas las conexiones. Tiene los infrarrojos del mando, una entrada HDMI, un USB, USB tipo C, entrada de auriculares y entrada de AV. Y como vemos en el otro lado, pues igual, terminado muy elegante, con el modelo aquí, K2S, y en la parte superior, pues vemos que tiene una botonera. Y disponemos de el botón de on-off, el de volumen más y menos, el silencio y para activar o desactivar los altavoces, supongo que será, luego lo verificaré. Y aquí es donde está la etiqueta NFC, donde deberíamos acercar el móvil si queremos empezar a emitir directamente todo lo que tenemos en la pantalla del móvil al proyector. Bien, y una vez que arrancamos el proyector, lo primero que ha hecho ha sido hacer el autofocus y el autokeystone, que como vemos ha quedado perfecto. Y esta es la primera pantalla que nos muestra. Es una especie de, digamos, de tutorial de los dos mandos de distancia que trae. Ya
Hemos visto en el unboxing que trae un mando a distancia para el Android TV y otro para el proyector. Así que bueno, vamos a hacer caso y vamos a dar a la flecha en el mando. Nos da la bienvenida. Hay que elegir nuestra red Wi-Fi. Ya hemos configurado la Wi-Fi. Vemos que el hecho de configurar la Wi-Fi pues nos permitirá utilizar el control por voz de Alexa, utilizar el NFC para retransmitir la pantalla del móvil, para hacer el screen mirroring desde Android o iOS o para recibir actualizaciones online. Vemos el botón en el mando para hacer el autofocus y el keystone. Vemos el botón, se trata de este botón. Lo apretamos y vemos pues qué bien funciona el sistema. También podemos seleccionar el idioma. Vamos a seleccionar el español y nos dice que nos aseguremos de que está conectado el dongle de Android TV, que ya viene conectado. Con lo cual, instalación completa. Y aquí pues ya vemos el sistema operativo del proyector. Y si trasteamos un poquito con el mando, pues bueno, vemos que en esta barra de arriba podemos elegir la fuente de vídeo, que podríamos elegir o Android TV, o HDMI, o NFC Screencast, o sea, vía NFC proyectar el móvil, o entrada AV, o archivos o documentos que tengamos conectados vía USB al proyector. Ya abajo tenemos la configuración, que vemos que podemos cambiar el tema. Hay diferentes temas para elegir. Vamos a poner este, por ejemplo, ya que estamos en esta época del año. Los distintos ajustes, que ya hemos seleccionado la red. Se pueden añadir dispositivos Bluetooth, pues no sé, otro mando de distancia o un mando de juego o altavoces Bluetooth. Seleccionar la fuente de inicio. Elegir el modo de proyección, pues se puede proyectar desde el techo, boca arriba, boca abajo, ¿ves? Desde una mesa delantera, trasera, desde delante, desde atrás. Hacer la corrección trapezoidal y el enfoque automático o manual. Se puede ampliar la pantalla, como vemos. Se puede reducir o ampliar y se puede configurar el brillo, que ahora mismo pues lo tenemos al máximo. Y se ve fantásticamente a pesar de que estamos con la luz del día todavía ahí bastante fuerte. Calidad de la imagen, pues se puede cambiar el modo de imagen. Modo estándar, vívido, vamos a poner vívido, que me suele gustar más, o modo natural. Se puede cambiar la temperatura del color. A mí me suele gustar cálido. Se puede modificar el sonido, pues el modo de sonido. Modo estándar, modo música, modo película.
si queremos que las teclas tengan tono, etcétera. Modo silencioso, el sonido que sea PCM o RAW. Y bueno, en general pues tenemos la configuración de idioma, el modo de encendido y el proyector de pantalla. En definitiva, vemos que es bastante completo. Y esto es lo que es la configuración desde el sistema operativo de Jabber. Luego me imagino que veremos que cuando entremos en el dongle de Android TV, pues habrá un montón de configuraciones también de Android TV. Siguiendo con las configuraciones, pues se puede añadir proyector de pantalla, poner el proyector en modo silencioso, a pesar de que ya es bastante silencioso, apenas se escucha el zumbido del ventilador. Si lo ponemos en modo silencioso, lo que hace el proyector es, como vemos, baja un poquito la intensidad de la luz para de esa manera poder funcionar con el ventilador más lento. Pero ya os digo desde ya que el ruido del ventilador no es problemático en absoluto en este modelo. No se nota apenas. Se puede seleccionar un altavoz Bluetooth y aquí nos dice cómo hacerlo. Y hacer mirroring en Android o en iOS, que si lo pulsamos pues nos dice cómo hacerlo. Yo ahora pues no lo voy a hacer. Y tiene también que se agradece una vía del usuario que nos indica pues el código QR para descargarla. Y si entramos en la parte de Android TV, pues lo primero que hay que hacer es configurar obviamente Android. Para eso pues tenemos que empezar eligiendo el idioma. Vamos a poner un español. Hay que seleccionar otra vez la red Wi-Fi. Y ya pues finalmente nos pide que iniciemos sesión. Con lo cual habrá que meter tu usuario de Google y la contraseña. Y una vez que arrancamos Android TV dentro del proyector y que ya hemos configurado con nuestra cuenta de Google y añadido alguna aplicación, aunque bueno, realmente ya alguna te viene preinstalada como Netflix y YouTube y Google Play y tal, pues aquí lo tenemos. Una calidad de imagen brutal, los 800 lumen de luz se notan. Ahora hay poca luz, ya está anocheciendo, se ve fantástico, pero si doy una luz, voy a dar ahora mismo una luz, pues vamos a ver que se sigue viendo espectacularmente. O sea, se sigue viendo fantásticamente. Los 800 lumen ANSI se notan. Voy a bajar un poquito la luz que me está dando la cara y me molesta. Y lo que vemos, pues el típico aspecto de Android TV. Ya Android TV tenemos que manejarlo con el mando, con el otro mando que viene, con el proyector, el de Jaco. Y bueno, lo primero que hay que hacer es emparejar el mando con el proyector, siguiendo las instrucciones sin más. Y ya pues aquí tenemos el Android TV con sus aplicaciones, pues lo típico. También puedes configurar todo lo que es Android TV con la ruedita de arriba a la derecha. Vemos que es muy ágil. Si abrimos Netflix, pues se abre inmediatamente, elegimos un perfil y pues aquí tenemos lo típico, ¿no? En Netflix. Si damos a reproducir, pues por ejemplo esta que es la que tengo aquí, pues he quitado el sonido de momento para evitar en el vídeo problemas de derechos de autor. Vemos que la calidad es impresionante. Ahora mismo tengo el proyector más o menos a unos 2,5 metros, entre 2,5 metros y 3 metros de la pared. Estoy consiguiendo el tamaño de pantalla de aproximadamente unas 110 pulgadas y como vemos la calidad es increíble.
Luego cuando probemos el sonido veremos que el sonido es brutal. Ahora pues ya sabéis, tema de derechos de autor, prefiero no ponerlo. YouTube pues lo mismo, es súper ágil. Se ve fantástico, vemos los colores, la luz, todo. La verdad es que Jabber con este modelo de proyector se ha salido. Sí que es cierto que está un poquito por encima de precio de lo que suele ser habitual en esta marca, pero es que la calidad, aquí lo tenéis, es espectacular. Es alta definición, muy alta definición y HDR, pues vemos la calidad impresionante. O sea, yo desde luego que he probado muchos proyectores y ahí están en el canal. Nunca me he encontrado con una calidad similar a esta. Y para probar el sonido, para que veáis qué calidad tan brutal tiene, y estoy usando mucho la palabra brutal, pero es que no me sale otra. Es increíble, es impresionante el nivel de componentes que ha usado en este caso la marca Jabber para este proyector. Es tope de gama. Pues voy a meter un vídeo de nuestro canal, así que no voy a tener problemas de derecho de autor porque soy el titular de los derechos de autor, y vas a ver cómo suena. Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy vamos a hacer el unboxing y review del último modelo de consola portátil de la marca Anbernic, la Anbernic RG405V. Y como siempre en nuestro canal... Y ojo, que es que el volumen ahora lo tengo más o menos creo que a la mitad de volumen. Si lo ponemos a tope es atronador. Voy a subir el volumen y vamos a comprobarlo. He subido el volumen al 100% y vas a ver cómo suena. Pues antes de abrirla, antes de hacer el unboxing, pues vamos a comentar un poco por encima sus principales características. En este caso, pues se trata de una consola portátil que funciona con sistema operativo Android. Atronador, brutal. Un volumen alto y claro, pero muy nítido, con buenos medios, con buenos graves. O sea, este proyector es la leche. Y bueno, hemos probado ya un poquito todo, ya llega el momento de ver nuestras conclusiones. ¿Merece la pena? Y estas son mis conclusiones sobre el proyector Jabber K2S, un dispositivo que he estado probando a fondo estos días y que sinceramente, como habrás visto hasta ahora, me ha dejado impresionado. Empezamos por lo básico. Este proyector cuenta con una resolución Full HD 1080p y una luminosidad de 800 ANSI lumens, lo que significa que las imágenes que proyecta son increíblemente nítidas y vivas. Lo he usado tanto para ver películas como para presentaciones y la calidad de la imagen es excepcional. Pero donde realmente destaca es en su sonido. Viene con altavoces estéreo JBL duales de 10 vatios y compatibilidad con Dolby Audio. La experiencia de sonido es envolvente y muy dinámica. Ya sea que estés viendo una película, jugando o en una presentación, el sonido te sumerge completamente. Una característica que me ha encantado es la facilidad de uso gracias a su tecnología inteligente sin sectores TOF. Con enfoque automático y corrección trapezoidal automática, configurar el proyector es rápido y sencillo. Además, la incorporación de Wi-Fi 6 y NFC para proyección de pantalla hace que conectar tus dispositivos sea pan comido. En cuanto a contenido, el proyector viene con un adaptador dongle de televisión de Android CV que te da acceso a más de 7000 aplicaciones, incluyendo Netflix, YouTube y Prime Video. Esto significa que no necesitas dispositivos externos para disfrutar de tus programas y películas favoritos. En resumen, el proyector Jabber K2S es una opción excelente tanto para entretenimiento en casa como para presentaciones profesionales. Con una calidad de imagen y sonido sobresaliente, junto con su facilidad de uso y acceso a una amplia gama de contenido, definitivamente recomiendo este proyector a cualquiera que busque una experiencia audiovisual inmersiva y de alta calidad. En la descripción del vídeo
te voy a dejar enlace de compra y cupón de descuento. Y eso es todo por hoy. No olvidéis suscribiros al canal para más reseñas, darle like al vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!